Bernardo, un gusto venir a visitarte. Bueno, ya cerrando el año, una de las últimas visitas que hacemos con Somos Campo, para conversar y hacer tipo un balance, un recorrido de lo que ha sido este año contable para el sector agropecuario. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, a ver, en principio y para tener en cuenta, ha habido varias cuestiones a lo largo del año que tal vez merecen que mencionemos o que le demos especial atención. El año arrancó con el nuevo sistema de carta de porte electrónica. Necesitamos mencionarlo al sistema porque, bueno, reformuló y generó un montón de conflictos, sobre todo en la parte de la adaptación. Así que tenemos que hacer un balance. Probablemente sea el primer punto en el que tenemos que pensar. Creo que en general el sistema de carta de portes electrónica venía la FIP mencionando que lo iban a implementar desde hace años. Lo implementaron este año. Y no sé si estaban los sistemas del todo preparados para lo que fue finalmente el sistema de carta de porte electrónica. Trajo un montón de inconvenientes en los primeros meses, sobre todo para aquellos productores que tienen una pequeña planta de silos y tienen esa pequeña planta de silos declarada. Trajo muchos inconvenientes porque los sistemas no estaban preparados para eso. De hecho, por ejemplo, Cargill, uno de los grandes operadores del comercio de granos de Argentina, todavía no está preparado para poder administrarlo como corresponde y están haciendo algunas cuestiones que AFIP no recomienda hacer dentro de la operatoria. Pero bueno, ha sido el primer punto que hemos tenido grande a lo largo del año en materia tributaria, digamos, para el agro. El segundo punto, a mi criterio también bastante importante que se planteó, fue el tema de la reformulación de los IP. Los IP son los regímenes de información que tenemos para el campo, que forman parte del régimen CISA. Veníamos operando con dos IP, IP1 y IP2, y habíamos salido previamente de una gran cantidad de resoluciones que había durante el gobierno de Cristina, durante el gobierno previo de Néstor Kirchner, que tenían un montón de regímenes de información para el sector agropecuario. La vieja Resolución General 2750, la Resolución General 3342, el RUS, que era el régimen de usuarios de semillas. Cuando durante el gobierno de Macri se plantea la simplificación a través del CISA, se reduce la cantidad de información a presentar y terminan quedando nada más que dos regímenes de información, además de lo que era el ex-TIRE, digamos, que fue integrado al CISA, y el de la actividad, que también se declaraba en CISA. Solamente se informaba de la campaña 2 veces, y las 2 veces que se informaba tenían que ver, una con stock, digamos, y con siembra, y la otra solamente con siembra. Habíamos dejado de reportar producción, ¿no?, que era una de las cuestiones un poco más complejas porque, bueno, había que armar todo el circuito, etc. Con la nueva ampliación del régimen CISA tenemos ahora IP3, IP4 y IP5, nuevos regímenes de información para el sector agropecuario, que en realidad son viejos regímenes de información, porque piden exactamente lo mismo que pedían las viejas resoluciones 3342, excepto por el IP3, que pide stock de trigo al mes de febrero. Así como presentamos stock siempre, ¿sí?, en el mes de octubre, vamos a estar presentando también stock al mes de febrero. Y con eso cierra, digamos, más o menos el círculo y el ciclo de la cantidad de regímenes de información que estamos teniendo en este momento. El tema es que nuevamente vemos al campo parado en una situación en la cual la información que le suministra a la FIP es terrible. O sea, antes era un montón, tuvimos un impasse en el medio donde la cantidad de información fue más o menos lógica, comparada con un industrial, comparada con cualquier otra empresa de la Argentina, y ahora volvemos a estar en una situación en la cual, más o menos, si hacemos la cuenta, el sector agropecuario le suministra un 20-30% más de veces al año información al Estado de la que le suministran cualquier otra empresa que no sea agropecuaria. Pienso, es el claro ejemplo de cómo se maneja la política argentina, que en otros países tal vez no pasa. Dependiendo qué bandera está arriba, se hace una cosa o se hace la opuesta, ¿no es cierto? Sí, es más o menos así, porque de hecho el punto central es que la AFIP intuye, o por lo menos puede estimar cuánto puede llegar a ser un rinde de acuerdo a los promedios de rinde que le pasa el INTA, ¿no? Entonces más o menos sabe cuánto fue lo que rindió. Está preguntando a la producción para que, bueno, para poder cruzar datos y para poder detectar evasión, que la pueden detectar de muchas otras formas. No hace falta que la detecten exclusivamente a través de los regímenes de información. Recordemos que todo esto además tiene comprobantes que registran la venta y comprobantes que registran el traslado, como son las cartas de porte, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un circuito que estaba muy aceitado porque la FIP tiene un montón de información de la que tomarse, pero a lo mejor le requiere a la FIP mucho más tiempo de procesamiento o mucha más cabeza de parte del funcionario,
Y bueno, y hoy por hoy estamos frente a la situación en la cual los contadores nuevamente nos vemos expuestos a tener que informar una cantidad ridícula de veces al Estado cuáles son los movimientos de los productores agropecuarios, ¿no? Obviamente que esto después se refleja en una mayor demanda de información al productor, porque hay datos que uno había dejado de solicitar o que los solicitaba solamente en determinados casos y que ahora de repente tenemos que empezar a pedirlos mucho más de lo que los pedíamos antes, ¿no? Es un poco más complejo, lo sabemos, pero es parte de la realidad que nos toca, por lo menos durante este gobierno, y que tiene una impronta similar a la que tuvo la vez anterior que gobernó el kirchnerismo, ¿no? Entonces, bueno, son gobiernos del mismo signo político que tienen una misma política respecto del campo, por lo menos a la hora de pedir información. No me voy a meter en cuestiones de política económica, pero a la hora de pedir información en lo que tiene que ver con la cuestión tributaria, se manejan exactamente igual que como se manejaron en el pasado los gobiernos de Néstor y Cristina. Y bueno, este es un gobierno de Cristina, así que es lógico que vuelvan ese tipo de cuestiones, ¿no? Tal cual. Y bueno, sin dudas tocar el tema de lo que está haciendo la vedette de fin de año, ¿no es cierto? Como lo es el dólar soja. Y volvió el dólar soja, sí, sin lugar a dudas es la última gran novedad que tenemos del año, pero ya la teníamos, esta es una reedición del dólar soja. Creo que el principal punto a pensar respecto del dólar soja, o la principal cuestión a revisar respecto de cómo funciona y cómo está pensado para este fin de año, tiene mucho que ver con una cuestión tributaria. Nosotros, al principio, cuando vimos el calendario, dijimos, bueno, se apiadaron de los productores, el dólar soja dura hasta el 30, porque la resolución dice que dura hasta el 30, ¿no? Cuando vamos a ver el calendario, ahí nos percatamos de que el 31 es sábado, que consecuentemente el 31 no hay precio de pizarra de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es con el que evaluamos generalmente para las declaraciones juradas anuales de impuesto a las ganancias. Consecuentemente, lo que va a ocurrir con esta edición del dólar soja, ustedes saben que el productor agropecuario, a diferencia de un montón de otros rubros, paga tanto por tenencia del grano como paga también por la venta, ¿no? El impuesto a las ganancias, o sea, paga impuesto a las ganancias por retener y paga impuesto a las ganancias por vender. Entonces, el impuesto a las ganancias que va a pagar por ese grano retenido, no vendido, consecuentemente va a ser mayor porque el dólar va a tener el impacto del dólar soja y el dólar soja se ve reflejado en el precio de la cotización de los granos. Consecuentemente, el impuesto a las ganancias, que probablemente cada contador les haya dicho más o menos cuánto iba a ser el aproximado que van a tener que pagar en junio del año que viene, ya no va a ser tan así, justamente porque tenemos la influencia del dólar soja y el impacto que tiene este dólar soja dentro de las declaraciones juradas de impuestos. Estamos bien, digamos, o sea, la soja la están pagando más. Para el que tiene la necesidad de vender es una buena noticia. Para aquel productor que no tenía la necesidad de vender y que pretendía reservar su cosecha en pleno uso de sus derechos, porque así lo necesitaba para pagos futuros o lo que fuere, bueno, está en una posición en la cual va a pagar impuestos por el valor que va a tener ese dólar soja al cierre del ejercicio. O sea, este dólar soja llegando hasta el 30 de diciembre lo que implica es más impuestos para todos en junio, julio del año que viene. Esa es la rápida conclusión que tenemos que sacar respecto de esto, más allá de que hoy por hoy implica un beneficio obviamente para el productor, ¿no? Porque bueno, aquel que tenía la necesidad de venta efectivamente tiene un precio muy diferencial, ¿no? Totalmente destacando que es una medida sumamente recaudatoria, ¿no es cierto? Recaudatoria y no en el corto plazo. O sea, en el corto plazo a lo que ayuda es una cuestión más de financiamiento del Estado. El Estado necesita dólares y una de las vías de entrada de dólares es a través de la liquidación de commodities. O sea que el Estado va a tener económicamente esos dólares que necesita en el hoy y después va a tener una inyección más importante de entrada de guita cuando se liquide el impuesto a las ganancias el año que viene, justamente por este nuevo dólar soja, ¿no? Probablemente el año que viene vuelva a haber alguna medida relacionada con esto, entonces a lo mejor no queda tan oneroso el impuesto a las ganancias, pero sabemos que hoy por hoy, si la soja vuelve a los precios anteriores al dólar soja y nosotros lo que tenemos es un impuesto liquidado con el dólar soja, lo que va a terminar quedando es un impuesto a las ganancias virtualmente impagable para muchas empresas, porque un montón van a estar pagando impuestos como si habrían tenido ganancias extraordinarias por el dólar soja y no va a ser la situación de junio, julio cuando les toque pagarlo. Claro. Esa es la realidad más concreta que estamos viendo en el hoy.
Esto además viene aparejado con una nueva resolución que largó el gobierno relacionada con las liquidaciones secundarias de granos, donde el artículo ha generado muchas dudas respecto de los operadores y hoy por hoy están la mayoría de los operadores que exportan reticentes a hacer liquidaciones secundarias de granos o a emitir liquidaciones secundarias de granos porque pide trazabilidad del grano, que esto no lo teníamos en el viejo dólar soja. Esto que implica, es el famoso artículo 5, ¿no? Esto implica que si yo liquido con supongamos que yo vendo insumos, por esa venta de insumos recibo soja en canje, y después esa soja la entrego en un acopio o directamente va a puerto, supongamos eso, ¿no? A mí me tendría que emitir una liquidación secundaria porque la liquidación primaria, la famosa liquidación primaria, va para el productor. Yo no produje, yo vendí insumos. Lo que hoy por hoy están pidiendo es que quien se asegure de que exista una liquidación primaria que se correlacione con esa liquidación secundaria sea quien va a emitir la liquidación secundaria. Entonces, desde el puerto tendrían que estarme fiscalizando a mí para que yo haya emitido la correspondiente liquidación primaria por haber obtenido de ese productor el grano. Porque esto tiene que haber salido sí o sí de un productor, que a mí me lo canjeó, ¿no? Es bastante complejo el tema y lo que dicen los operadores es, che, yo no me puedo hacer cargo de fiscalizarte que el otro tipo haya emitido su liquidación primaria como corresponde. Esto es lo que le dice obviamente los operadores al Estado. Además, el Estado no ha brindado los medios para asegurarnos cómo articular ese famoso artículo 5, entonces no saben los operadores cómo proceder, no les dice dónde declararlo, ni cómo declararlo, ni qué declarar, entonces no tienen hoy por hoy los medios para poder hacer frente a esta realidad, lo cual complica un poco el comercio de granos para aquellos que requieran liquidaciones secundarias, que como dijimos antes son todos los que canjeen, los que reciban granos, los acopios de los pueblos que después mandan a puerto y ellos no produjeron, pero están liquidando soja que un productor les entregó, ¿no? Claro. Son los más complicados hoy frente al dólar soja porque muchos operadores no están tomando operaciones con liquidaciones secundarias frente a esta nueva medida restrictiva del gobierno a partir del famoso artículo 5. Pero bueno, es como una novedad pequeña dentro de la gran novedad del dólar soja y todo lo que trae aparejado el dólar soja, ¿no? Clarísimo y un repaso muy completo, ¿no?, de lo que fue el año. Y ahora te pregunto brevemente, para cerrar, ¿cómo ha sido el año para el estudio? ¿No es cierto? Inaugurado en pandemia, la nueva sede, creo que se está pudiendo disfrutar mucho más ahora, ¿no es cierto? No solo ustedes, sino también los clientes. No, este año ya completo el plantel trabajando en el estudio. Ya, bueno, sin haber tenido que cerrar por el virus, sin haber tenido que tomar ninguna medida de excepción. Eso nos dio un poco más de aire, por lo menos en lo que es el trabajo cotidiano. Y bueno, y empezando a disfrutar un poco de las instalaciones, ¿no? Ya que no las pudimos disfrutar tanto ni bien las tuvimos, ahora es como que bueno, ya estamos un poco más adaptados, por así decirlo. Y bueno, sí, no, la verdad que un año excepcional de mucho laburo. Y también, bueno, de muchos nuevos desafíos, porque cada una de estas cosas que fueron ocurriendo nos implica a nosotros una adaptación, poder ponernos nuevamente a pensar o a repensar en procesos. Y bueno, a mí me encantan los desafíos, así que venimos bien. Está muy bien. Bueno, Bernie, de nuestra parte agradecerte a vos, a Ani, a Miguel, por acompañarnos del minuto cero de Somos Campo y vamos a seguir así en el 2023. Bueno, perfecto, muy buen año, muy buena Navidad para todos. Espero que la pasen bien con su familia, amigos, seres queridos. Y bueno, que arranquen bien el 2023 y ojalá que el 2023 nos traiga una cuota, aunque sea más chica, aunque sea pequeña, de estabilidad en lo que tiene que ver en materia económico-tributaria, porque siempre con mayor claridad en las normas las empresas producen más y el país necesita que produzcamos, así que a producir.